Muy bien, buena tarde, sección L. ¿Cómo les va? Son las 6:05. Vamos a dar un par de minutos en lo que terminan de ingresar algunos de sus compañeros para poder comenzar con la sesión de hoy. Y no tenemos una sesión extremadamente pesada, no tengan pena por eso. Ya sé que estamos en resaca post-examen. Además, ustedes están pensando también en sus pruebas de la semana próxima. Así que hoy quiero que hablemos de algunas generalidades, sobre todo alrededor del siguiente tema. El siguiente tema, como ya se van a dar cuenta, y también como ya se los voy a comentar dentro de unos minutos, va a requerir de mucha concentración de su parte al momento de realizar cada uno de los procesos. En general, la teoría termina acá y pasamos a la parte práctica del curso que les va a tomar bastante, no tiempo. No se trata de que les tome más tiempo o menos tiempo, pero sí les va a requerir o les va a demandar más concentración, sobre todo al momento de realizar cada una de las actividades, al momento de realizar cada uno de los análisis que se les van a plantear y que tengan los ojos también muy abiertos a lo que están haciendo, porque tal cual sucede con una fórmula matemática, un pequeño error nos puede llevar a fallar en el resultado total y al igual que la matemática, en este caso no hay ni mitades ni decimales, sino simplemente eh, no hay respuestas a medias, más bien lo que tenemos son respuestas correctas y respuestas incorrectas. Entonces, que un error no les cueste una respuesta correcta al momento de hacer un ejercicio. Pero ya les voy a hablar acerca de esto. Solo estoy dando un minuto más a ver si tenemos un poco más de afluencia. Por lo general, ya conocen ustedes que estas semanas de exámenes, nuestra afluencia baja entre clases, pero no por eso implica que no vamos a avanzar en los contenidos. Preguntas que pueden tener, vamos a ver. Todavía no me la han hecho por acá por el chat, pero por aquí voy a tratar de ir contestando todas las dudas que son genéricas en este momento. Primera duda, ¿cómo nos fue? Eh, les fue dependiendo de sobre todo de su asistencia a clase. Si ustedes estuvieron en estas sesiones, si pusieron atención, si leyeron sus documentos, pero principalmente si pusieron atención a lo largo de las sesiones de clases, no les fue mal. En general, tuve un promedio de más de 100 personas que se realizó el examen ayer y es muy obvio, en general, es muy obvio que quien no viene a clase sincrónica no les va bien. Entonces, en ese sentido, estamos bien, porque si ustedes están en clase, por lo general es que les vaya eh, de normal a bien, a muy bien, y si simplemente no vienen a las sesiones sincrónicas, entonces se nota al momento de revisar sus resultados. Sucedía también en comunicación, sucede por supuesto también acá en filosofía, y si no fue tan visible en el primer parcial, va a ser más visible en el segundo, porque como les digo, este es un proceso que a partir de esta clase llevamos en conjunto, paso a paso, un poco de la mano, hasta el final. Entonces, si no estamos acá, se nos va a complicar. Quienes no han asistido a las sesiones de clase, siempre se nota al momento de presentar sus exámenes. Ustedes lo saben, por supuesto. No es tan visible acá en las sesiones digitales o en la educación virtual como sí lo es, por ejemplo, en las clases presenciales. Ya van a ver ustedes el próximo año, que esperemos estemos de vuelta en las sesiones o en el campus trabajando, que durante la mayoría de clases van a ver ustedes un grupo de personas con las cuales se van a conocer muy bien entre ustedes y después llega el día del examen y resulta que milagrosamente el grupo se duplicó y de repente tienen ustedes 10 personas alrededor que no saben de dónde salieron y no conocen. Sucede siempre y también sucede también en las sesiones virtuales. La diferencia está justamente en quién obtiene mejores resultados y quién no. Desgraciadamente la facultad no tiene reglamentada la asistencia como un factor vinculante al momento de tomar decisiones académicas. Entonces, por ende, la asistencia no es un factor importante
o no tiene ningún valor administrativo más bien. Y, y creo que debería ser al contrario. En realidad, sí es importante que estén en clase, ustedes lo saben, porque este es el grupo que ha estado aquí a lo largo de todas las sesiones, entonces, para que lo tengan en cuenta nada más. Ok, ¿cómo les fue? Yo diría que les fue bien en general. Primera pregunta. Segundo, ¿cuándo van a estar los resultados encima en la cartelera? Yo calculo que estarán como siempre a finales de la semana siguiente, más o menos. Entonces, para que esperen ustedes un plazo prudencial, recuerden que el plazo correcto son 15 días después de la aplicación de la prueba y un plazo prudencial es a lo largo de la semana próxima. De todas maneras, yo espero que esté un poco antes, pero si no, ya saben que el límite es el próximo viernes. Entonces, resultados del examen a lo largo de la semana que viene. Ok. 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si por algún motivo no me pude examinar? Si a alguno le sucedió que tuvo un problema con Moodle o alguno también tuvo o alguna de ustedes tuvo problema para realizarse la prueba, ya saben que tienen un procedimiento correcto. Este es que pueden enviar una carta a coordinación del área básica explicando por qué no se pudieron realizar la prueba, adjuntando alguna prueba que sustente su versión de por qué no se hicieron el examen y esto ya lo condensa Secretaría de Área Básica y me lo envía. Entonces, ya una vez validada esta información, yo les entrego una fecha de examen extemporáneo y hacemos la prueba para todo el grupo que se haya quedado fuera. En estos casos, sí supe, porque ya me escribieron que hay varios de ustedes que no pudieron ingresar, no sé si están acá, pero hay algunos que no pudieron ingresar porque la plataforma no los había matriculado, entonces en ese caso no hay ningún problema. De que no hayan estado matriculados en Moodle no hace que pierdan el derecho a examen, al contrario, simplemente se les hace en el momento correcto para que lo tengan presente por ahí. Entonces, esos 3 puntos importantes. Notas la próxima semana, si no pudieron examinarse por una razón válida, sobre todo una razón válida, envían ustedes un correo con alguna prueba que lo sustente y se les asigna una fecha de examen extemporáneo. Ok, 6:13. Ahora sí, vamos a comenzar con la sesión del día. No les quiero, no, en realidad no les quiero colocar presentación todavía con el material porque si les coloca la presentación, evidentemente voy a tener que empezar a avanzar con el contenido y no es necesariamente lo que quiero hacer porque la siguiente etapa de este curso tiene que ver con lógica, algo que se conoce como lógica formal. Lo que sí puedo contarles al respecto de esto es cómo el proceso lógico fue tomando forma a partir sobre todo de la Alta Edad Media y el Renacimiento. No es algo nuevo, la lógica no es nada nueva, la teoría de la lógica no es algo que provenga de un tiempo cercano a nosotros. Al contrario, en su momento, esto fue un proceso postulado por Aristóteles y sobre todo por la escuela aristotélica. Recuerden ustedes, Aristóteles vive tan lejos como en el 360 más o menos antes de Cristo. Eso nos da 2300 años de recorrido acerca de esta teoría. Y a pesar de eso, es una teoría tan funcional para explicar lo que intenta explicar que después de 2000 años todavía se utiliza y de hecho ha sido la gran base para formular teorías acerca del pensamiento, su estructura, su dinámica y el tratar de explicar cómo funciona la mente humana. La teoría de la lógica se va a basar sobre todo en la teoría de los conceptos aristotélicos, aquello que veíamos con el materialismo de Aristóteles que decía sí, todo es materia y toda la materia tiene una característica que será esencial y también habrá características esenciales, accidentales, y ese proceso de consenso nos permitirá establecer qué es lo que percibimos en la realidad. A partir de esa pequeña noción, de poder asignar la definición de un fenómeno en particular y establecerla como un constructo social, a partir de este postulado se genera aquello que vamos a llamar lógica. La lógica no es otra cosa más que la disciplina filosófica que busca establecer las dinámicas en las cuales se basa la mente humana. En otras palabras, busca establecer cómo funciona el pensamiento.
Como ya se los había dicho en su momento, las teorías, sobre todo las teorías de la filosofía antigua, la filosofía clásica, aristotélica, platónica, socrática y de todos los demás pensadores de la Grecia clásica, son, en general, son aproximaciones. ¿Por qué? Al igual que habíamos visto con Heráclito en su momento y decíamos, en realidad no podemos aseverar que Heráclito haya dicho aquella frase de volver dos veces al mismo río, sí podemos aproximarnos a que es una frase que se le atribuye. Lo mismo sucede con la filosofía griega clásica. No podemos establecer en su totalidad la autoría de una corriente o de una forma de pensamiento o de una teoría filosófica a sus autores, sobre todo cuando provienen de una época tan distante como la nuestra. Lo que tenemos son aproximaciones históricas a lo largo de diferentes momentos en los cuales alguna persona se ha tomado la molestia de copiar un texto que proviene de una época anterior a ese momento y lo deja registrado como una nueva versión, por así decirlo. Y eventualmente esa versión también pasará por el mismo proceso, que alguien más la retome, la copie, pero en el proceso, en el camino, si de una obra, supongan ustedes, escribimos una obra filosófica, tal vez hoy no, porque no es el contexto correcto, pero en piensen ustedes en Aristóteles, ¿no? En Aristóteles, en Platón, y no digamos más atrás. Pensemos en Aristóteles, Platón y Sócrates, ¿no? Que son los tres principales. Eh, Ellos en general no escribieron sus obras, al contrario, alguien más se encargó, nos dicen las fuentes, se encargó de transcribir sus ideas o sus formas de pensar o lo que postulaban acerca de sus propias teorías. Entonces, ya de entrada tenemos una distorsión que pasa de la fuente primaria a la persona que copia acerca de esta fuente primaria. Pero en su momento, recuerden ustedes que el principal medio para poder escribir piezas o para poder escribir teoría, literatura o ciencia, a lo que llamaríamos hoy ciencia, era el papiro. Solo voy a admitir algo más. Pero el papiro, yo no sé si ustedes ubican los papiros, pero en general el papiro es una planta que crece a las orillas de los ríos, principalmente en el área del Mediterráneo, a la orilla del Nilo, y se convierte en una industria importante porque al papiro se le pueden extraer ciertas fibras que después se compactan y quedan como hojas. Durante todo el mundo antiguo, el gran soporte para el conocimiento fue justamente el papiro. El problema es que el papiro es extremadamente frágil, sumamente frágil. En algún momento, por supuesto, hubo un cambio en la industria del papel y se cambió el papiro por el pergamino. El pergamino eran, ya se los dije en algún momento, sobre todo en el curso pasado, creo, el pergamino son hojas salidas a partir de pieles curadas de animales. Resulta que en un momento el mundo egipcio, sobre todo, que en su etapa final estaba condensado su poder político en una ciudad a orillas del mar que se llama Alejandría, eh, intentaron cortar el flujo de papiro, porque Egipto era el principal productor de papiro en la antigüedad, intentaron cortar el flujo de papiro a todo el mundo occidental, entiéndase a todo el mundo romano. Entonces, en una región del mundo romano, del mundo helénico, que se llama Pérgamo, la gente empezó a decir, si no tenemos papiro, entonces, ¿de qué manera podemos escribir? Bueno, cortémosle la piel a un cordero, curémosla, quitémosle todo el pelaje y todo lo demás hasta que quede un lienzo liso de piel curtida y eso lo cortamos en forma de hojas o en forma de rollos y podemos escribir sobre él. Un cambio revolucionario en la tecnología para poder almacenar o conservar conocimiento. Pero aparte de esto, el papiro durante cientos de años fue el gran soporte de todo el saber de la humanidad. La filosofía griega, aquello que, e incluso aquello que entendemos como
el mundo presocrático o prefilosófico, con Pitágoras, los atomistas, con Heráclito, con Tales de Mileto, con todas estas personas que también se preguntaban acerca de la vida, la muerte y la existencia, escribían en papiro, extremadamente frágil, sumamente frágil. Entonces, ¿qué sucede? A lo largo de la historia, a lo largo de la historia, mucho conocimiento se ha perdido gracias a la debilidad del soporte en el cual está escrito. No sé si lo recuerdan, no sé si se los conté, pero no está de más que se los repita. Durante la antigüedad conocemos muchos ejemplos de conocimiento mesopotámico del cercano oriente, sobre todo porque estaba escrito en pequeñas tablillas de arcilla. Pero es un caso irónico porque las tablillas de arcilla sumerias, babilónicas, sasánidas, acadias, por ejemplo, eran tablillas que se escribían sobre arcilla húmeda y allí se marcaba primero con la uña y después con un buril que recordaba la figura abstracta de una uña, se iba escribiendo. ¿Y qué pasaba? Se dejaba secar y ese era el documento final. ¿Por qué? Porque era reutilizable. Si ustedes mojan una hoja de arcilla, una tablilla de arcilla, lo suficiente pueden borrar o reformar la hoja para limpiarla, por así decirlo, la tablilla. En su momento, cuando caen los grandes imperios babilónicos, lo primero que hacen los conquistadores es quemar los palacios que incluían, por supuesto, las bibliotecas. Les digo que es irónico porque el objetivo era justamente ese, poder, poder acabar con el conocimiento. Desde siempre, una de las principales afrentas bélicas de un pueblo contra otro ha sido la destrucción de sus patrimonios culturales, la destrucción de aquello que representa su cultura de un pueblo en específico o aquello que representa el conocimiento de un pueblo específico. Entonces, no es moderno, digamos, que cuando un pueblo invade a otro, lo primero que se ataca son los grandes monumentos, son los museos también, que por lo general se saquean en la época más moderna, y principalmente las bibliotecas. Siempre, en caso de guerra, de lo primero que arde, de lo primero que cae, son las bibliotecas. En el mundo antiguo era igual. Con los sumerios, por ejemplo, con los babilónicos, esto fue irónico porque, saben ustedes, un bloque de arcilla sometido al fuego, o si lo metieran en un horno, lo que nos produce es un ladrillo. Entonces, al tratar de destruir todo este conocimiento, lo que hicieron fue preservarlo. Y el ladrillo se conserva sumamente bien. Hay muchos ejemplos de obras que están conservadas en tablillas de arcilla curada o de arcilla cocida. Pero el papiro no. El papiro es lo más débil, frágil que ustedes puedan imaginarse. Muchas de las grandes obras, sobre todo de las obras originales, por fuentes sabemos que estaban almacenadas en la gran biblioteca de Alejandría. Los Ptolomeos, la dinastía tolemaica, que es la última gran dinastía egipcia, se encargó sobre todo de almacenar el gran conocimiento del Mediterráneo en sus propios territorios, en su propia tierra, en su propia ciudad. Entonces, cuentan las fuentes que los distintos gobernadores tolemaicos lo que hacían era mandar emisarios a todos los confines del mundo conocido para pedir o para comprar no tesoros que fuesen valuados en oro, en plata, sino curiosamente los enviaban a comprar libros para poder engrandecer su propio acervo, su propia fuente de conocimiento. Entonces, muchos originales, sobre todo del mundo griego, estuvieron conservados en la biblioteca de Alejandría hasta que, tal vez han escuchado la historia en algún momento, hasta que la biblioteca de Alejandría también ardió. Cuando la biblioteca arde, bueno, se pierden miles de rollos de papiro con cualquier cantidad de información valiosa que no se recuperó jamás. Lo bueno es que siempre existen las copias, ¿no? Por lo general, si hacemos una obra de algo, alguien la copia inmediatamente o la copia eventualmente. Entonces, durante muchos siglos, ese conocimiento que se había perdido en Alejandría, en parte estuvo almacenado en Constantinopla.
que es una ciudad que es también del mundo mediterráneo, pero está un poco más al a Asia, cercana a Asia, está en la frontera entre Europa y Asia. Grandes ejemplos, sobre todo, de las teorías pitagóricas, ejemplos de la filosofía presocrática, de los diálogos de Platón, obras de Aristóteles, se conservaron allí. Cuando toda Europa había ardido en el mar de la conquista de Roma, de la caída de los grandes imperios y de la destrucción de todo ese conocimiento, estos pequeños focos quedaron conservados en Constantinopla hasta que cae a manos del mundo árabe. También se los dije en su momento, los árabes, el mundo musulmán, el mundo islámico, por lo general, el mundo fundamentalista islámico es todo lo que ustedes quieran. Fundamentalista religioso, fundamentalista político, fundamentalista social, al igual que lo son, al igual que lo es el occidente más fundamentalista, como la Iglesia Ortodoxa, el mundo judío ortodoxo también, eh, resultan siendo radicales. Y todo radicalismo no es bueno, por supuesto. Pero fuera de esos focos, el mundo árabe es un mundo extremadamente culto. Entonces, cuando se dan cuenta de que en Constantinopla está todo este acervo de conocimiento, en vez de quemarlo como lo hubiera hecho Roma, como lo hubiera hecho principalmente Roma, como lo hubiera hecho Roma o algunas otras civilizaciones occidentales, lo que hacen es estudiarlo y conservarlo y hacer copias y distribuirlo. Hoy conocemos la lógica porque el mundo árabe la rescató. Hoy conocemos acerca del mundo de las teorías matemáticas de Pitágoras porque el mundo árabe los rescató y los conservó. De lo contrario, estaríamos en una especie de, estaríamos ciegos hacia toda esa parte de la historia o tendríamos fragmentos muy pequeños. Lo cierto es que después, ya en la Edad Media, cuando los califatos sobre todo intentan entrar de nuevo en Europa, también llega la influencia cultural que traía todo este bagaje. Y así comienzan a aparecer también estudios medievales de filosofía clásica que después se van a convertir en los grandes motores de aquello que entendemos como el Renacimiento. Entonces, en conclusión, ¿por qué sabemos de lógica hoy? Porque después de un largo viaje, alguien lo conservó para nosotros. Pero me voy a centrar en esta noción del largo viaje, ¿no? El largo viaje, el largo camino recorrido. Porque en cada paso, con cada copia, con cada cambio de manos, con cada cambio de cultura, el conocimiento se fue modificando, se fue ampliando, fue adquiriendo sobre todo una imagen o una impresión propia de la mente que lo copió y que lo transcribió a otro, o que lo tradujo a otro idioma y lo fue llevando de un momento a otro. Lo que hoy entendemos como lógica, sí, podemos atribuirlo o podemos establecerlo como lógica aristotélica, algo que parte del pensamiento de Aristóteles y que nos ayuda a entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la mente, perdón. Pero en general entiéndanlo así, como un proceso de más de 20 siglos de conocimiento colectivo acumulativo alrededor de de un mismo tema o de una misma arista del conocimiento. Entonces, en esencia, ¿qué nos cuenta la lógica? La lógica que vamos a abordar en las siguientes semanas es la lógica formal. Se le llama formal porque está plagada de formulaciones, primero, y segundo, de procesos. Vamos a entender paso por paso cómo es que la mente humana construye aquello que entiende como realidad y además cómo lo procesa y cómo esa forma de procesamiento le permite también actuar ante determinadas situaciones o no determinadas, sino ante cada situación a lo largo de su vida. Y segundo, también vamos a abordar un poco de aquello que llamamos la informalidad. Al final del proceso, todo este camino, vamos a comenzar con la teoría de conceptos de Aristóteles un poco más abierta, un poco más ampliada, pero vamos a finalizar con
con un proceso de razonamiento que se llama el silogismo. Los silogismos son muy antiguos y su principal desarrollo proviene de la Alta Edad Media, eh, pero han estado presentes a lo largo de toda la historia de la filosofía, sobre todo de la filosofía occidental. El silogismo es una formulación que nos permite alcanzar un razonamiento válido. ¿Válido según qué? Válido según los postulados mismos de la lógica formal. En muchas ocasiones, si nos equivocamos en la formulación, produciremos un error al cual le vamos a llamar falacia. Pero a pesar de que es un error, seguirá siendo formal. El proceso del silogismo termina o con un razonamiento válido o bien con una falacia formal, producto de un problema en la construcción del silogismo. Existe otro tipo de falacia, otro tipo de error de razonamiento, uno al que vamos a llamar un error no formal, una falacia no formal. Y esto no tiene que ver tanto con lógica, sino tiene que ver con manipulación. En algunas ocasiones, en muchas ocasiones, los razonamientos se manipulan, se modifican para poder hacerlos pasar por razonamientos válidos, aunque en realidad lo que esconden es una gran mentira. Tratan de darnos la impresión de que lo que se nos dice o lo que se nos concluye es lógico, es razonable, y al final no lo es. A eso vamos a llamarle en su momento falacias no formales. Probablemente estas las tengan ustedes más frescas, sobre todo, o las vayan a ver con bastante más frecuencia en su desarrollo profesional, porque si ustedes van a litigar, por ejemplo, o se van a dedicar a la rama penal, seguramente verán muchas falacias en general a lo largo de su vida. Falacias como ataques contra la persona, como la falacia de misericordia o la falacia por autoridad o la de la pregunta compleja, todas aquellas que ya veremos en su momento. Pero lo importante es que para poder saber que una falacia por autoridad, por ejemplo, es efectivamente una falacia por una falacia no formal por autoridad, deben ustedes comprender qué es una falacia formal y qué es un razonamiento válido. Entonces, sobre esa idea vamos a trabajar a lo largo de las siguientes semanas, hablando un poquito primero sobre qué es un concepto, cómo lo reconocemos, cómo lo construimos y además también a partir de esa noción pequeña de qué es un concepto y cómo se construye, cómo vamos generando a nivel interno, a nivel inconsciente, apreciaciones, juicios, proposiciones que tienen que ver con una estructura predeterminada. Y esa es, si no una revelación, al menos un punto importante a tomar en cuenta. La mente humana no piensa aleatoriamente. La mente, por lo general, tiene esquemas que le permiten interpretar lo que percibe o bien razonar acerca de aquello que percibe. Y esos esquemas, toda esa serie de esquemas, de procesos, de relaciones entre conceptos, entre ideas y entre deducciones, en muchos casos, es aquello a lo que llamaremos lógica, lógica formal. Entonces, ¿sobre qué gira? Gira sobre los conceptos, las proposiciones categóricas, los juicios y a partir del juicio, el silogismo. Consejos que les doy desde ya para esta etapa del curso. Esta etapa del curso no es una etapa teórica, no es como que en el examen les vayan a preguntar qué es un silogismo y ustedes tengan que contestar qué es un silogismo. No, les vendrá en forma de ejercicios, les vendrá lo más seguro, no solo sin restricción, sino sin misterio. Se les dirá, por ejemplo, sea el juicio,
si tal elemento es tal y tal otro es tal otro, entonces ustedes tendrán que concluir. Pero para poder ubicar esa conclusión y para poder extraer esa conclusión, válido o no, depende, pero para poder extraer esa conclusión existe una serie de fórmulas que ustedes van a tener que ahí sí tener aprendidas de memoria. Ojo entonces, a lo largo de las siguientes clases, eventualmente les diré, jóvenes, este es un contenido que deben memorizar sí o sí. Fíjense bien, este es un contenido que deben memorizar sí o sí para que lo tengan fresco. Y mi consejo personal, esto no se los va a dar el libro, esto no se lo va a dar nadie más. Mi consejo personal es que cuando yo les diga, este es un consejo, esta es una información que deben memorizar, que ustedes hagan una tabla donde esté la información importante y la dejen con ustedes o la conserven con ustedes como una ficha como una ficha de cálculo, por así decirlo. Les va a servir enormemente. Si ustedes llegan a su examen, su segundo examen parcial, y no tienen las fórmulas aprendidas, y no saben cuáles son los tipos de juicio, y no saben cuáles son las 7 normas, y no saben cuáles son las falacias formales, es como que entraran a un examen de estadística sin una calculadora. Por eso se los advierto desde ya. Cuando les diga, por favor, memoricen esto, háganlo. Si les digo, saquen una tabla de esto, sáquenla. Lo mejor que pueden hacer es todos aquellos datos que se los vaya indicando a lo largo de las sesiones en las próximas semanas, las pueden hacer ficheros y después armar un solo fichero junto para tenerlo todo junto y a la mano. Así cuando llegue su examen pueden, o cuando les toque hacer un ejercicio, pueden decir ustedes, perfecto, necesito hacer una formulación A más I. Ok, pero ¿qué es A? Aquí está. ¿Qué es I? Aquí está. Entonces puedo hacer la operación y resolver. Pero si llegan al examen y les dicen concluya A más I y ustedes no saben ni qué es A ni qué es I, es como que no hubieran hecho nada. Por eso les digo, mucha concentración, ojos abiertos, mente abierta también y disposición, sobre todo, para trabajar en estos contenidos. Muy bien, entonces, como nos queda un poquito de tiempo, lo que sí voy a hacer es que les voy a abrir la presentación que tendríamos que ver a partir de la siguiente clase con ustedes y la vamos a ver completa el próximo martes, porque tenemos sesión el martes que viene. Pero de todas maneras, a mostrar al menos los conceptos generales. Ya les di una generalidad acerca de todo este proceso. Por supuesto que es una generalidad. No podemos tampoco eh, reducir por lo menos teoría en lo posible, pero por lo menos sí podemos ver algunas generalidades o las líneas bases y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de esta etapa del curso. Lo quiero ver eh, que termine de cargar el programa para que me pueda mostrar la presentación. Pues ya saben, de todas maneras, esto lo ven ustedes después ¿en qué pasó acá? Después lo pueden ustedes encontrar en la plataforma. Yo tengo la presentación lista, pero me están moviendo. Levanten.
Vamos a ver, estamos de vuelta. Me levantan su mano, por favor, si me están escuchando. Ahora sí, gracias. Bueno, miren, en realidad no. Vamos a ver. Por eso, por lo general, cuando voy a trabajar con una presentación, la abro antes, porque si no, después, la computadora ya es vieja. Entonces, no puede con dos o tres cosas a la vez. Muy bien. Vean, les voy a compartir pantalla y espero no falle la conexión. Muy bien, confírmenme por favor si pueden ustedes ver las diapositivas. Levantamos la mano, gracias. Muy bien. Ok, entonces todo esto se trata, el proceso lógico, la teoría lógica, nos habla acerca de cómo funciona el pensamiento, pero más allá de entender cómo es que el pensamiento funciona, lo que trata de establecer es la correlación entre la estructura del pensamiento y las acciones que después toma el individuo a partir de ese proceso de razonamiento interno que realiza a cada momento y ante cada estímulo de la realidad que percibe. En otras palabras, si nos preguntamos cómo es que el pensamiento funciona, podemos decir que siempre tras solo aquí, siempre tras una acción siempre habrá un acto de razonamiento. Ojo con esto, porque son dos sentencias puntuales que tienen que ver justamente con la respuesta a esta pregunta base de por qué actuamos como actuamos. Siempre, ante toda acción de un individuo, incluso que podemos reconocer en nuestras propias acciones, habrá un razonamiento. Pero el proceso de razonamiento no es un proceso aislado, tal cual nos eh, tal cual se nos mostraba ante nosotros la corriente filosófica intersubjetiva que nos hablaba acerca de lo social, lo contextual, del consenso. En realidad, tras cada razonamiento de un individuo también se esconde todo el soporte cultural y contextual con el cual está inmerso. En otras palabras, es el contexto en el cual vivimos el que va a determinar la forma en que razonamos. Y la forma en que razonamos también va a determinar la forma en la que actuamos. Tiene mucho que ver con esta noción generalista que tenemos acerca de la lógica, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos que algo es lógico, tiene que ver con que es algo que sigue un proceso y sobre todo que sigue un proceso correcto. Lo importante es entonces desentrañar el proceso. Y el proceso por lo general está dado de esta manera. Siempre un razonamiento sustentado en contexto propio, en bases morales, en prejuicios, en conocimientos adquiridos, va a generar una acción determinada en un individuo o si nos vamos un poco más allá, también lo podemos interpretar con acciones colectivas. Pero en esencia, el razonamiento es el responsable de la acción de una persona. Lo principal también de entender en este caso es cómo se forma la conciencia. La conciencia es aquella que va a razonar, es el ente que nos contiene como individuos, que contiene nuestra personalidad, contiene lo que somos y también va a ser la encargada de generar el proceso de razonamiento. ¿Cómo funciona entonces la conciencia? De la conciencia en realidad sabemos muy poco. Sabemos dónde se activa, digamos, a nivel físico y también tenemos algunas nociones de cómo es que se articula, pero en general todavía nos falta mucha comprensión acerca de este tema. Lo importante sí es que podemos establecer
algunas ideas concretas, sobre todo en relación con el pensamiento. Sucede que el pensamiento se activa por medio de algo que se conoce como un rizoma. Un rizoma no es otra cosa más que una red de conocimientos abstractos que nos permiten interpretar la realidad concreta o que nos van a permitir interpretar un fenómeno en la dimensión correcta o más bien en la dimensión en la que nuestro contexto nos permite interpretarlo o nos permite conocerlo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el rizoma de la mente? Funciona más o menos de esta forma. Ahora les va a cambiar la imagen, que está un poco retardada, pero en cuanto les cambie la imagen, por favor, obvien las palabras. De hecho, voy a ver si se las puedo cortar yo mismo de una vez. Vamos a ver. Y a partir de eso, entonces, acá. Esta parte no nos interesa, no se preocupen. Lo que quiero que vean acá es cómo justamente esto va a funcionar de la misma manera. Lo que tenemos lo que tenemos de manera abstracta en nuestra mente son grandes núcleos de información. Y estos núcleos de información van a estar siempre acompañados por periferias informativas, por pequeños bloques un poco más concretos, un poco con menos alcance. Ya vamos a hablar acerca de qué es esto del alcance de un concepto, de su extensión o de su comprensión, que son términos que deben ustedes manejar muy bien, pero por ahora dejémoslo en esta idea. La mente se articula a partir de núcleos de pensamiento y cada núcleo tiene diferentes bloques periféricos que les son afines. Recuerden un poco cuando decíamos que en comunicación había que construir una lluvia de ideas o que había que desentrañar un tema por medio de un esquema mental, un mapa mental o un mapa de asociación. La mente funciona de la misma manera en cierta medida. Lo que tiene son grandes elementos, grandes referentes, y cada referente tendrá anclados pequeños referentes más pequeños o pequeñas informaciones bastante más concretas. Por ejemplo, si tenemos un bloque inmenso que se llame deporte, allí habrá otros más pequeños que le hagan juego o que estén en contacto directo. Fútbol, tenis, básquetbol, atletismo, golf, eh, balonmano, lo que ustedes quieran. Y cada uno de esos pequeños bloques, si pudiéramos abrirlos un poco más, tendrían otros, ¿no? Por ejemplo, básquetbol tendrá canchas, reglas de juego, jugadores, ligas importantes, dimensiones de la cancha, especificaciones del balón, qué sé yo. Y cada una de esas pequeñas bolitas podría abrirse un poco más e ir especificando cada vez más el tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos que reaccionar ante un estímulo, ya sea algo que nos están diciendo o un objeto que estamos viendo, lo que hace la mente es activar sus distintos núcleos. Y a partir de esas activaciones va conformando redes, va conformando relaciones. Por ejemplo, estoy buscando acá, esto que tengo aquí. Si se me presenta ante mis ojos esto, que es una taza que ustedes pueden ver acá, mi mente seguramente está activando diferentes núcleos. El primero es el concepto taza, ¿no? Que yo sé que es un objeto que sirve para poder contener algún tipo de recipiente, que servir como recipiente para materia líquida, por ejemplo, ¿no? Pero además, esta taza en particular me está dando otros factores para poder asimilar a cabalidad el concepto, ¿no? Aquí ven ustedes una marca que mi mente también la activa relacionándolo con la marca, y como yo sé cuál es la marca, entonces inmediatamente se me activa el concepto de comida rápida, las ubicaciones donde están los restaurantes de esta cadena, no lo sé. También está el color negro, que es el color que tiene la taza, y del otro lado tiene una palabra que es Atitlán. Entonces puedo yo pensar justamente en Atitlán como región, pueden venir a mi mente recuerdos de las veces que he estado en el lago, no lo sé. Y adentro de la taza justamente hay café, ¿no? Entonces puedo pensar en todo lo que esto implica. Y al final, ¿qué es lo que voy a tener después de todo este proceso? Voy a tener un concepto
una visión más bien más clara del fenómeno que estoy percibiendo. Y puedo juntar toda esa información dispersa que está en mi mente y poder entender el fenómeno a cabalidad o con mayor certeza. Y saber perfectamente que es una taza que es promocional de una cadena, que es negra y que contiene café, ¿no? Cuando nos topamos a cada instante con diferentes fenómenos, sea un teléfono que tiene asociado el concepto marca, el concepto telefonía, el concepto tecnología, qué sé yo, activamos diferentes núcleos. Si vemos, por ejemplo, esta figura que tengo yo aquí en el escritorio, esto conlleva un poco de más comprensión porque tiene que ver con la referencia a un tipo de animación específico, a un autor en específico, pero también tengo que entender o saber que es un peluche, ¿no? Que es este tipo de figura acolchada que sirve como juguete también. Entonces, son todos elementos que no están a priori disponibles inmediatamente en la mente. Es un concepto, un constructo que la mente debe construir, que debe generar a partir de todas sus referencias al momento de enfrentarse ante un fenómeno particular. Y esa construcción, toda esa serie de relaciones que nos permiten entender aquello que estamos viendo, es lo que llamamos el rizoma del pensamiento, la red de ideas, la red de conceptos que nos permiten comprender lo que vemos, sentimos, olemos, degustamos o todo aquello que percibimos. A partir de esa noción, deberíamos tratar de comprender entonces qué entendemos por concepto. ¿Qué es un concepto? Pero la respuesta no se las doy yo, la respuesta nos las va a dar, la respuesta, ¿qué es un concepto? Nos la va a dar Aristóteles, llegado desde hace 2000 años, pero con una teoría que todavía es válida. No por nada a Aristóteles se le conoce como, entre otras cosas, como el gran artífice de la teoría del pensamiento humano, con la cual todavía hoy funcionamos de manera correcta. Pero de los conceptos entonces hablamos el próximo martes para que abordemos con mayor tranquilidad esa parte. Muy bien, por aquí nos quedamos entonces con esta sesión. A esta presentación le faltan todavía buena cantidad de slides, así que todavía no se las subo a Moodle, pero cuando terminemos yo se las coloco por ahí. Por ahora es todo. Nos vemos el próximo martes en su caso. Suerte con sus exámenes de lunes. Nos vemos en clase el próximo periodo. Gracias, nos vemos. Ya saben que si no pudieron hacerse el examen, me envían un correo o le envían a coordinación para poder agendar una prueba extemporánea.